Hola, mi nombre es Robert Kiyosaki y soy uno de los autores de este libro, Padre Pobre, Padre Rico. Padre Pobre, Padre Rico es la historia de dos padres, uno que era mi padre verdadero y el otro que era el padre de mi mejor amigo. Mi padre verdadero era el jefe del Departamento de Educación del estado de Hawái y mi padre rico era el papá de mi mejor amigo, quien resultó ser al final de cuentas una de las personas más ricas de Hawái. Así que Padre Pobre, Padre Rico empezó cuando yo tenía 9 años de edad, con las selecciones básicas que mi padre rico me dio sobre el dinero. Para todos aquellos que leyeron el libro tal vez recuerdan la historia de cómo yo empecé a trabajar para mi padre rico y él me pagaba 10 centavos la hora. Y el acuerdo es que él me iba a enseñar sobre el tema del dinero. Así que yo tenía que trabajar por 3 horas los sábados y él me pagaba 30 centavos y yo me sentía como inundado en una época oscura porque 30 centavos no eran mucho. Y entonces me enojé mucho. Y fui a ver a mi papá rico y le dije, oye, yo pensé que me ibas a enseñar acerca del dinero y no me has enseñado nada. Es decir, me estás pagando solo 10 centavos la hora. Y él me dijo, aún te estoy enseñando mucho en este momento. Entonces mi papá, mi verdadero padre, me dice que te tengo que pedir por un aumento. Y en ese momento me dijo, mi padre rico, te estoy enseñando la lección más valiosa que puedes aprender. Y entonces tomó mis 10 centavos por hora, no me dio el aumento que le pedía, y entonces me pidió en ese punto que trabajara por nada, que trabajara de gratis. Así que la lección número 1 de Padre Pobre, Padre Rico es una lección muy importante que él me estuvo enseñando, y esa lección número 1 es que los ricos no trabajan por dinero. En otras palabras, lo que mi padre rico me quería enseñar en ese momento era que si tú vas a ser rico, tenía que aprender a no trabajar por el dinero, sino que tendría que aprender a cómo hacer que el dinero trabajara para mí. Así que para ir en un poco más de detalle en la lección número 1, si tú le preguntas a cualquier contador, este te va a decir que hay 3 tipos básicos de ingreso. El primero es el ingreso ganado. Cuando alguien te dice, ve a la escuela, estudia duro para que puedas trabajar por dinero, básicamente por lo que estás trabajando duro es por el ingreso de honorarios, el ingreso de ganado. Entonces, el problema con este ingreso es que es el que más impuestos paga, así que es realmente difícil hacerse rico a través del ingreso ganado. Cuando mi padre rico me estaba aconsejando no trabajar por el dinero, sino tener el dinero trabajando para mí, él me estaba aconsejando trabajar fuerte por el ingreso de portafolio, que es el ingreso que proviene de bienes en papeles, como son las acciones, bonos, seguros y fondos mutuos, y cosas como esas. O trabajar muy fuerte por el ingreso pasivo. El ingreso pasivo es un ingreso que generalmente viene de bienes raíces. Mi padre decía que si tú ibas a ser rico, tenía que aprender a ganar no por el ingreso ganado, no por el dinero, sino trabajar fuerte por el ingreso de portafolio o el ingreso de pasivos. Así que el secreto en realidad para ser rico es no preocuparse mucho por esto, por el ingreso ganado, pero sí trabajar realmente duro por el ganar a través de el ingreso de portafolio, folios o el de pasivos. Cuando ahora enseño esto, la pregunta que normalmente me hacen es qué porcentaje viene de el ingreso ganado, el de portafolio o el de pasivo. Si tú realmente quieres ser rico, lo que un rico sabe hacer es cómo convertir el ingreso ganado en ingreso de portafolio o ingreso de pasivo. Una de las razones por las cuales creé este juego de mesa, que se llama Flujo de Efectivo, ese juego fue diseñado para entrenar a la gente a lo que mi padre rico me enseñó, que era cómo convertir el ingreso ganado en ingreso de portafolio o en ingreso de pasivos. La razón por la cual yo me pude retirar en una edad muy temprana no fue porque yo tuviera un ingreso altamente pagado, sino primeramente porque yo tenía mucho de ingreso de portafolio y mucho de ingreso de pasivo en bienes raíces. Así que yendo a una más de las lecciones, el segundo libro con el cual yo terminé fue este que se llama Los cuadrantes del flujo de efectivo, la guía de Padre Rico para la libertad financiera. Este es el libro número 2 que sigue después del de Padre Pobre, Padre Rico. Para ir un poquito más de detalle, para aquellos que no leyeron el libro, este es el diagrama de los cuadrantes del flujo de efectivo. Básicamente dice que hay 4 tipos de personas que hacen los negocios en el mundo. La E se mantiene por empleados, la S se mantiene por autoempleados o pequeños negociantes, la B es por emprendedores o empresarios y la I por inversionistas.
Lo que decía mi padre pobre era que hay que estudiar arduo e ir a la escuela para tener buenas notas y encontrar un buen trabajo. Lo que me estaba aconsejando era trabajar por el cuadrante de los empleados o el cuadrante de los autoempleados o pequeños negociantes. Mi padre rico, en el otro lado, me enseñaba a trabajar fuerte por ser un empresario o un inversionista. Nosotros vamos a la escuela a aprender cómo ser para este lado del cuadrante. Si tú quieres ser rico y ganar mucho dinero, tienes que aprender las habilidades para estar de este lado del cuadrante. Lo que nosotros hacemos en nuestro sitio de richdad.com es enseñar a la gente, no tanto como para estar de este lado del cuadrante, sino para estar de este lado, lo que nosotros llamamos el lado derecho del cuadrante. El lado derecho del cuadrante es aquel que te enseña cómo hacer ingreso de portafolio e ingreso pasivo. Así que la lección número 1 es: los ricos no trabajan por dinero. Lo que yo solía hacer era un dueño de negocios, que construye negocios, vamos, o comprador de bienes raíces, o comprador de acciones, fondos, en fin, para tener ingresos de portafolio y pasivos. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que los ricos no trabajan por dinero. La lección número 2 de mi padre rico, que está el padre rico, padre pobre, era el por qué enseñar o cuál es la importancia de aprender la literatura financiera. Mi padre verdadero, como dije, tenía una educación formal y él se dedicaba a la educación como maestro en Hawái. Y él siempre creyó en la habilidad para poder leer libros, que es una gran habilidad. Mi padre rico, por el otro lado, me dijo: si tú vas a ser rico, debes ser literato financieramente hablando. Si tú no puedes leer estados financieros, si tú no puedes leer números, pues eres analfabeto financieramente hablando. Para ser rico tenía que leer estados financieros, y él empezó a enseñarme a la edad de 9 años. Una de las grandes discusiones o problemas es que mi padre verdadero decía: hijo, nuestra casa es nuestra más grande inversión, y es un bien muy importante. Y mi padre rico decía: ves, una persona puede ser no muy lista porque puede leer cosas, pero no puede leer estados financieros, y entonces no puede decir que su casa no es un bien. Si tú pudieras leer estados financieros, te darías cuenta que una casa es realmente una obligación. Esa controversia de mi libro es lo que la mayoría de la gente cree. Cuando van al banco y el banco les dice: tu casa es un bien, o vas con tu agente de bienes raíces y te dice: tu casa es un activo, porque ellos no pueden leer estados financieros, no pueden determinar si entonces su casa realmente es un activo o es un pasivo. Así que la lección número 2 de mi padre rico, que es bien importante, es por qué enseñar literatura financiera. Y una de las razones para las cuales tú debes tener educación financiera es que puedas hacer decisiones correctas y exactas de tu situación financiera. Por ejemplo, empezando a la edad de 9 años, mi padre rico me enseñó a leer estados financieros con esos simples diagramas. De tal manera que esto de aquí es ingreso y gasto. Esto es activos y estos son pasivos. Estas son las bases de la literatura o del conocimiento financiero. Entonces mucha gente piensa, por ejemplo, que la casa es un activo, pero como no pueden leer estados financieros, lo que realmente no pueden ver es que tu casa es realmente una obligación, es un pasivo, porque lo que determina algo realmente en un activo, en un pasivo, no es lo que tu banquero dice o tu contador dice, sino lo que se determina a través de una de las cosas más importantes financieramente hablando, que es el flujo de efectivo. Mi padre rico me dijo muy simplemente: un activo es aquello que te deja dinero. Así es como se ve el flujo de dinero en un activo. Hay dinero entrando en mi bolsillo, un activo. Y entonces este es el flujo de efectivo de un pasivo. Entonces cuando la gente está pensando en comprar una casa, piensa que es un activo. Pero si en realidad te fijas en lo que hace en tu flujo de efectivo, verás que el dinero está fluyendo fuera de tu bolsillo, no para adentro. Por eso es que mi padre rico decía que para la mayoría de la gente la casa en esos momentos no era un activo, era un pasivo. No te estoy diciendo que no compres una casa, lo que te estoy diciendo es que a cada cosa le llames como es, simplemente no llames a un pasivo un activo. Otra parte de ser literado financieramente hablando es entender el lenguaje de las finanzas. Por ejemplo, la palabra hipoteca, la palabra mortgage, de hecho viene del francés muerte, por eso significa yo estoy en deuda hasta la muerte.
Y eso es lo que efectivamente le pasa a la gente. Si tú puedes leer los estados financieros, tú simplemente puedes ver por qué tu casa no es un activo. Porque lo que tú tienes en tu estado financiero aquí es que tienes la palabra hipoteca, mortgage, justo aquí. Entonces cuando tu banco dice tu casa es un activo, no te está mintiendo, simplemente no te está diciendo de quién es el activo. Si tú pudieras leer estados financieros, verías que en tu estado financiero tu casa es un pasivo para ti. Pero si tú vas al banco y ves el estado financiero de tu banco, te darás cuenta de que tu casa aparece en su columna de activos porque le estás dando dinero al banco, puesto que tu hipoteca le pone dinero en su bolsillo y tu hipoteca te saca dinero de tu bolsillo. Así que de todas maneras tu casa sí es un activo, pero es el activo del banco. Así que la importancia de la literatura financiera, si quieres ser rico, es aprenderla, y para eso diseñé el juego de mesa de Cash Flow. El juego, su parte principal es un balance, una hoja de balance de estado financiero, que literalmente lo que hace es enseñarte a leer estados financieros para que puedas mejorar tu habilidad para leer estados financieros.